Seguimos en Fuera de Serie. Vamos a hablar con la señora Hilda Molina, que es la reconocida médica cubana que vive en nuestro país, en Argentina, desde el año 2009. ¿Qué tal, Hilda? Agustina Henrich la saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Me alegro mucho. Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. ¿Cómo estás, Baltasar? Hilda, usted vivió una fuerte lucha por su vida en Cuba. ¿Por qué el comunismo de Fidel Castro ha penetrado tan fuerte y qué impacto tuvo en su vida y en la de los cubanos este régimen? Ay, imagínate qué clase de pregunta. Primero en Cuba no se hablaba de comunismo. Esa es una cosa que yo siempre aclaro. En Cuba, excepto un grupito, después lo supe. Déjame aclararte primero que yo tenía 15 años cuando ellos llegaron al poder, y ahora en mayo cumplo 76, para que se tenga una idea del tiempo que esas personas llevan que ese grupo, que esa camarilla lleva en el poder. Entonces, ya después supe, porque en ese momento con 15 años yo no sabía de política, ¿no? Pero por mi madre y mi padre supe muy pronto que en Cuba, y después lo estudié profundamente, no se hablaba de comunismo. Las personas adultas sabían que detrás de la cortina de hierro en Europa, pero eso no existía. Había un pequeñito partido que además durante muchas etapas estuvo censurado, con poquitas personas que, dicho sea de paso, la mayoría eran burgueses, como dice ellos, que vivían muy bien, pero se declaraban comunistas y no sacaban ni un voto en las elecciones. Eso me lo contaron mis padres enseguida. Y jamás Fidel Castro habló de eso. Él habló de las inquietudes que yo tenía como adolescente. Siempre tuve muchas inquietudes, más bien por el dolor humano, obviamente que por la política. Y él prometió un país respetable, donde no hubiera corrupción, donde se respetaran derechos y libertades, donde todo el mundo iba a tener un sistema de educación y de salud pública decoroso, y no habló de politizar ambos sistemas, no habló de dividir la sociedad, de sembrar el odio. Y mi generación, la generación de mis padres, de mis abuelos, que estábamos vivos en ese momento con diferentes edades, le creímos. Un grupo que lo conocía, que después dijo que lo conocía, porque había estado con él en la universidad, huyeron del país, pero no lo dijeron. No dijeron huimos porque este señor era pandillero en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo por lo menos me creí aquello. Me creí aún en una situación que no es la que se ha dicho de Cuba. Cuba ni era una aldea, ni todo el mundo era analfabeto, ni éramos el traspatio de los yanquis, que es la palabra que ellos usan, ni el prostíbulo de los americanos. Nada de eso es verdad. A mí, mejor que no me crean y vayan a los archivos y van a ver que Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina, con índices de salud y educación de los mejores. O sea, reescribieron la historia y pintaron a Cuba, mostraron a Cuba como lo que no fue, y bueno, ellos los salvadores. Eso ha quedado muy fijo en el pensamiento de no ya de los cubanos, sino del mundo, donde se ha hecho un marketing muy exitoso. O sea, entonces, Hilda, para mí, ellos le hicieron creer al mundo. Para mí fue un impacto tremendo, porque con una adolescente que no tenía, una niña, una jovencita que no tenía ningún problema en la vida, que ya tenía un proyecto de vida, que me iba a estudiar medicina, el hecho de cambiar mi vida en pos de una epopeya, que fue como se pintó, y que después resultara sobre la marcha, lo que resultó, yo progresivamente me fui dando cuenta. ¿Y cómo me iba dando cuenta? Viviendo una angustia existencial que no me ha abandonado nunca. El darme cuenta de que me dejé engañar, porque para que a uno lo engañen, uno tiene que dejarse engañar. O sea, hay complicidad de parte de uno cuando acepta ser engañado, ¿no? Tal cual. ¿Y cuánto influyó después, cuando fue la apertura, después de la muerte de Fidel? No, es que no ha habido ninguna apertura, ni es real eso. No es real. También es parte de un marketing. Primero, Fidel comenzó muy pronto, o sea, yo diría que desde la década del 80. Y esto que te estoy diciendo te lo digo porque estaba cerca de Fidel. Que lo digo desde afuera. No. Inclusive, cuando yo hablo de estos temas y no me quieren atender, yo les digo, yo no soy analista política, pero de mi país ninguno de ustedes sabe más que yo. Tal cual, y lo que yo estoy dando no es una opinión, estoy dando información. Fidel comenzó a mutar muy pronto, yo le llamo mutaciones.
es como los virus esos peligrosos que mutan para no ser detectados, ¿no? Y ser refractario a las vacunas. Fue cambiando inclusive la propia constitución que él había hecho. Y ya en la década del 80 él comienza a dar los primeros pasos para permitir un poquitico a nivel artesanal la iniciativa privada, siempre controlado y casi siempre con testaferros de ellos. Y en esa misma década Fidel Castro le da entrada a la inversión extranjera de los que estaban de acuerdo en aceptar las reglas de juego de él. Y ya en esa misma época es Fidel quien abre el turismo extranjero. Y en los inicios de los 90 yo era diputada y vi en el momento que Fidel personalmente tenía el dólar penalizado. Quien tuviera un dólar en su casa enviado por familiares del extranjero estaba cometiendo un delito, y de pronto propuso en el Parlamento abrir a la autorización del dólar para que se pudiera comprar los alimentos imprescindibles que no se vendían por la cartilla de racionamiento en unas tiendas dolarizadas que abrieron y que son propiedad y siguen siendo propiedad de la familia Castro. O sea, no es la muerte de él. Lo que pasa es que quieren instalar la imagen de que Raúl es diferente, que Raúl es aperturista, que Díaz-Canel lo va a cambiar todo. Es absoluta mentira. O sea, nada es estático en la vida, todo va cambiando, pero ellos lo han ido cambiando todo a su conveniencia, no a la conveniencia del pueblo de Cuba. Yo pudiera decir, sí, qué bueno que está cambiando todo. Cuando llegué hace 10 años, dije, el camino que los señores Castro le van a dar al país es el de China. Y se rieron de mí muchísimos analistas y siguieron escribiendo editoriales que confundían a la opinión pública. No, ¿cómo va a haber una China acá frente a los americanos? Digo, sí, efectivamente, con las características propias del castrismo, ¿no? Una China en el siguiente sentido: ellos para siempre, cuando digo ellos es sus descendientes políticos o familiares, para siempre, como han hecho los chinos. Y entonces, hacer negocio, y esta es mi opinión muy personal, con capitalistas inescrupulosos, porque yo creo que quien se asocia económicamente a un país donde se violan flagrantemente las libertades y los derechos, como sucede en China y como sucede en Cuba, sencillamente no hay ética. A mí me dicen que la economía y el mercado lo mueve todo. Digo, sí, pero tiene que haber un poquito de ética en el mercado, ¿no? O en la economía, porque usted asociarse a unos individuos que para siempre se han adueñado del poder y que violan los derechos de todo un pueblo, que tienen, como en caso de Cuba, un pueblo pasando hambre y violando libertades y derechos, me parece que está contra. O sea, que tú no te puedes llamar demócrata cuando tú te asocias con regímenes de estas características. Y ustedes me dirán, bueno, eso es un asunto de Cuba, como me han dicho algunos. Y yo le digo, sí, lo que pasa, en primera, que si es un asunto de Cuba, no digan mentiras sobre Cuba, mejor se callan y no hablan de Cuba y no desinforman a la opinión pública argentina. Tal cual, pero el problema es que no es un asunto de Cuba, no, porque fue Fidel Castro. A mí me consta, tengo documentación, fue delante de mí, que él armó el socialismo del siglo XXI que se atribuye a Chávez. Ajá. Y no es más que un plan voy a utilizar las palabras textuales de él. Me dijo así: los oligarcas son malos, pero son muy bobos. El oligarca le llamaba Fidel a los que no pensaban como él. Y han inventado una cosa muy tonta. Me dijo, nunca creas en la democracia de los oligarcas porque es mentira, es una tontería, pero la vamos a utilizar para que nuestros compañeros lleguen al poder. O sea, porque las guerrillas ya no dan resultado. O sea, dejar a un lado la lucha armada y llevar a sus discípulos al poder por las urnas, que es lo que comenzó con Chávez. Él preparó a Chávez. La campaña presidencial de Chávez se organizó por el departamento ideológico del Partido Comunista Cubano. Y así Chávez llegó al poder y después fueron surgiendo sobre la marcha los otros gobiernos con esta característica que yo digo, si quieren le llama populista, como quieran. Pues ellos, los señores Castro se mueren de la risa
cuando ven a la gente escribiendo libros y llamándole populista. Mientras tanto, ellos siguen avanzando sobre América Latina. Sí, usted dijo en una entrevista que... Independientemente de que Lula esté preso, de que en Colombia gobierne Duque, de que acá no exista tampoco en este momento un gobierno de alumnos de los Castro, ellos no se dan por vencidos. Es un plan transnacional muy peligroso, que no han renunciado a nada. Y después si quieren preguntarme algo más, pero le puedo decir que el plan no solamente abarca América Latina. Escuché de una entrevista que usted dijo que el socialismo de este siglo sigue más vigente que nunca, que no solo dirige Venezuela y Nicaragua, como recién decía, sino que el mismo Fidel dijo que no iba a descansar hasta que desestabilicen totalmente Argentina. Absolutamente. ¿Sabe lo que pasa? Que uno no se puede ser los oligarcas, como él se llama, yo no le llamo así obviamente, pero no se puede ser tan arrogante. Hay que escuchar, mirar, analizar, porque esa es una táctica que tiene ese otro grupo. Primero, nunca evidencian divisiones públicamente, esa es una de los principios. Uh-huh. Ayudarse, apoyarse en todos los sentidos, nunca criticarse. Si hay que criticarse es en privado, nunca en público. Fíjate que tú jamás vas a escuchar una crítica de Evo a Maduro, ni de Maduro al castrismo, no. Y entonces, mientras se escriben libritos y que si el populismo, y que para adelante y para atrás, y en la bobería, ellos siguen para adelante. Pero además, hay una cosa más peligrosa, en mi opinión, que no se centra en América Latina. A ver, Fidel todo esto me lo comentaba a mí, él iba a mi centro 3 o 4 veces a la semana, todo esto me lo habló en el centro, donde visitaba, donde habló muchas horas conmigo, y a veces le gustaba mucho hablar con los científicos, a veces no estaba solo yo, a veces mandaba a buscar, por ejemplo, al director de otro centro, no médico, pero sí científico, para que lo escucháramos, los planes que él tenía, como además con los papeles en la mano. El socialismo del siglo XXI tiene objetivos, estrategias de geopolítica, estrategias de política interna, de política exterior. Y un día, en ese caso estaba el otro también, el otro científico y yo también, el otro nos dice, ¿y ustedes creen que el mundo tiene que seguir girando alrededor de los yanquis? Está pidiendo palabras textuales, ¿no? Uh-huh. Y de la Europa esa vetusta, atrasada, sectaria. Y yo que me quedo, digo, bueno, ¿cómo sería? Dice, no, ¿cómo está siendo ya? En torno, por ejemplo, a nuestros amigos de China, Rusia, Corea del Norte, Siria, Irán. Fidel tenía lazos muy estrechos con el ayatollah Khomeini, que es el que derroca al Shah de Irán, y después con todos sus sucesores. Quien le presenta a Chávez a los iraníes, Fidel, esas reuniones se produjeron en Cuba. O sea, cuando se trata de dilucidar el por qué están los iraníes, por qué está el narcotráfico, por qué está el terrorismo en Venezuela, ¿por qué no averiguan un poquito qué es lo que hay en Cuba? Uh-huh. Y es porque hay intereses muy importantes con Cuba, porque hace falta invertir en Cuba, no sé. ¿Tú sabes por qué he estado desesperada tocando puertas para que me hagan caso? Sencillamente porque yo no quiero que este país que me acogió con los brazos abiertos, donde están creciendo mis descendientes, tenga que vivir lo que yo viví. Y porque me duele el dolor de Venezuela, porque se pudo haber evitado. No tiene mucho sentido, primero, criticar a Maduro de una manera tan superficial. Maduro no tiene la inteligencia de Fidel ni años luz. Sin embargo, toman de Maduro el pedacito de discurso de los pajaritos. Sí, y empiezan a reírse de un hombre que está formado en la política, en la mala política. Yo creo saber si han escuchado a Maduro de principio a final de sus discursos. O es que agarran lo de los pajaritos y empiezan a darle vuelta a la tontería, que a veces lo hace para desviar la atención. Cuando empezó el tema del señor Guaidó, yo dije, bueno, yo también tuve un poquito de esperanza, pero no como era la esperanza de acá. Pero vi entonces la gente en la calle y digo, pero ¿será posible? No se dan cuenta que no va, primero que no va a entrar la ayuda humanitaria, porque esto es una estructura militar. Son los servicios de inteligencia cubanos, pero además cuando
cuando Fidel me dice esto de los rusos, los chinos, no es teórico, están aliados, ahora están los rusos allá adentro, hace rato que están. Entonces es un problema geopolítico peligroso, que además los propios demócratas del mundo lo alimentan porque negocian con los chinos, porque en el grupo de Lima, uno de los voceros para criticar a Maduro es Trudeau, y Trudeau tiene negocios en Cuba y es amigo de los Castro. Entonces esa frivolidad y esa incoherencia política es muy peligrosa. Por mí, en el orden personal, por mí sí pueden seguir siendo incoherentes y frívolos. Lo que pasa que de esa manera no se va a resolver el tema de Venezuela. No se va, el de Cuba no lo hemos resuelto los cubanos, así que yo no espero que nadie lo resuelva. Hilda, es muy interesante. Y no se va a eliminar el peligro que se cierne sobre la región. Es muy interesante lo que está comentando usted en primera persona, porque es una testigo y protagonista de esta historia. Yo le quiero consultar, cuando usted habla del régimen castrista, que habla de cómo se arrasaron los valores, la familia, los sueños, y se sembró tanto odio y tanta mentira en Cuba, usted generalmente lo cataloga como daño antropológico, lo que sufrieron los cubanos, lo que usted ha sufrido. ¿Le parece que hay alguna especie de similitud con lo que ocurrió en nuestro país con los últimos años, la gestión anterior, o no? ¿No se van a molestar con lo que les voy a decir? No. Por supuesto que no. A ver, no lo circunscriban a los años anteriores, no mezclen la enfermedad social que trae Argentina, parece desde hace bastante tiempo. Yo, y además, Baltasar, tú que me conoces, yo creo casi desde que llegué, sí, estoy también tocando puertas diciendo, este tema que es político, pero diciendo, cuidado, que un país se salva o se hunde si se hunden los valores. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron los Castro, y el daño más grande que hicieron en Cuba, fue arrasar con los valores sobre los que se ha edificado la nación cubana. Cuba fue un país de personas decentes, donde se honró la familia, donde las personas eran, independientemente que los políticos, algunos políticos eran como no debía ser el ser humano, pero era un país de personas que perdonaban, que amaban, que trabajaban, que tenían vocaciones de servicio, que tenían una vocación de servicio en sus proyectos de vida, civilidad, ética, respeto. Eso lo arrasaron con eso. Dividieron las familias, sembraron el odio, porque es una parte del plan. La gente dejó de tener su propio proyecto de vida para servir el proyecto de vida de los amos, que eran los señores Castro. Y eso hizo que yo muy pronto, aún sin darme cuenta de que nos habían engañado, yo decía, no, porque además mi madre me lo decía, nos están quitando los valores. Y ya cuando entro a estudiar medicina y después entro en el mundo de las neurociencias, digo yo, aquí lo que tengo que centralizar mi cerebro es en estudiar la condición humana que desde las neurociencias se puede hacer, para ver qué se hace, para analizar un poco la sociedad y analizar un poco cómo sanar una sociedad enferma. Le di el nombre de enfermedad social a todos los males que existían en mi país, y en los ámbitos que yo me movía comencé a trabajar los valores. También en la disidencia, cuando en el 94 renuncio y paso a la disidencia, más que vociferar consignas políticas, comencé a trabajar con un grupo, la libertad de verdad, la democracia, el respeto a la familia, el respeto al otro, el perdonar, la convivencia, y eso los Castro le tienen más miedo que a que uno salga a la calle y diga bajo la dictadura, porque se está trabajando sobre la conciencia, y porque además Fidel me dijo a mí que llevaba mucho tiempo haciendo la revolución silente en América Latina. Cuando yo le digo revolución silente, ¿qué es? Me presta un libro, me dice, léetelo. Digo, no, pero si este libro es de filosofía o de política, yo no puedo leerme esto porque yo tengo que leer de mi profesión. Dijo, léetelo. Y era uno de los libros de Gramsci, de Anthony Gramsci, el filósofo italiano marxista, que decía que no hacía falta armas, que con trabajar la cultura, la conciencia de las personas ya se hacía la revolución. Entonces, cuando llego a Argentina hago el diagnóstico, digo, acá también hay enfermedad social, hay odio, hay división de las personas, hay un hedonismo tremendo, hay un consumismo, hay una frivolidad, hay a veces, a pesar de que el pueblo argentino, el corazón argentino tiene más de bueno que de malo. O sea, este país se salva,
lo que hay que empezar primero a prevenir la enfermedad social en el momento que se forma la personalidad, o sea, en la niñez, en la familia, y después irlo haciendo en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los medios. Entonces, yo te digo, no, me parece que es tan estructural la pérdida de algunos, digamos, de algunos valores que hace que el ser humano sea alienado a determinadas cosas, que a veces pierde hasta su propia identidad en determinadas cosas, que yo no creo que sea. Yo vi un pedacito de los últimos años, pero me parece que viene de antes, y que además, como esta población tiene más de bueno que de malo, con un plan inteligente, porque mi asociación se está metiendo por todas partes y aplicándolo, pero no logro que me entienda casi nadie. Ya estoy lográndolo, no casi nadie, que no le den importancia a eso. Ahora me parece que los liberales me van a hacer un poquito más de caso, porque ya hay algunos en algunos lugares hablando que no hay solamente que hablar de economía, de dólares, de inflación, sino que hay que hablar un poquito del ser humano, porque si no se trabaja, no se previenen estas cosas. El ser humano es el que va a ser después político, el que es presidente, el que se ocupa de la economía. O sea, yo no sé si me estoy haciendo entender. Sí, perfecto. Hay problemas, hay enfermedad social en Argentina, por eso digo que no se me fueran a molestar cuando lo digo con el mayor respeto, y además lo digo después lo siguiente: tiene solución en Argentina. Porque escucho otro que dice, no, este país no tiene arreglo, y ahí le digo, si cada uno trata por lo menos de ser un poquitico mejor y ser que su entorno sea un poquito mejor, ya estamos cambiando la sociedad argentina. Pero cuando usted prende, yo les agradezco muchísimo que ustedes me estén haciendo esta entrevista y no estén apurados, porque a mí no me han dejado de invitar desde que llegué, pero ya yo no quería ir a los medios, porque era que si el castrismo, que si qué sé yo, que si vamos a hacer como Venezuela, y yo les decía, quiero hablar de la sociedad argentina, quiero hablar de esto, porque tú prendes los medios y ves a los políticos peleándose, insultándose, diciéndose horrores, pero no veo a ninguno que diga, este es mi proyecto. Voy a hacer lo que pueda, y necesito que todos me sigan para que las personas vivan decorosamente, para que haya un buen sistema de salud, para que haya un buen sistema de educación pública, para invertir en la ciencia, y para que en todo ese contexto se vayan formando personas decentes con la ayuda de todos. No, es la bobería, y entonces 40 vueltas con que si la hija de Cristina está aquí o está allá, o darle vuelta al dólar, o si ocurre una violación, que es una de las manifestaciones de la enfermedad social. Tú vas cambiando los canales y está en cadena nacional, que si el violador, que si la violaron. Está bien, ese es el mal, ese es uno de los males, pero vamos a hablar de la cura, o del tratamiento, de la prevención. No se habla de eso. Yo quisiera saber si me están entendiendo lo que me están oyendo. Y porque estoy tratando de llegar al corazón, no me refiero a ustedes, yo me refiero a los radioescuchas de ustedes. Armé lo que se llama la Red Argentina de los Valores, uniendo esfuerzos por todo el país. ¿Y saben qué es lo que yo quiero? Que el tema valores se instale en el país. Se instale la palabra, ya el contenido nosotros lo tenemos para dárselo. Y no es ir a los medios a dar un discurso o un sermón o retar a las personas. Se puede con mensajes subliminales, con mensajes lindos. Que la gente comience a escuchar no mentiras, sino verdades, pero verdades constructivas, que tampoco es un falso optimismo, ni son esperanzas devotas. No, son realidades, y yo cuando estoy hablando y diciéndoles a ustedes, se lo estoy diciendo desde las neurociencias, que se pueden utilizar para esto. Hilda, es muy interesante lo que usted nos está comentando. Y muy importante también. Muy importante también, la verdad que el cambio profundo de la Argentina debe ir por por una modificación sustancial y profunda de los valores,
como un eje para salir adelante, para mejorar como personas. Sabemos de su lucha, sabemos de su testimonio, lo valoramos mucho, lo agradecemos y esperemos que este mensaje se replique a lo largo y a lo ancho de todo el país para tener una sociedad mejor, y usted en esto tiene un rol muy importante, así que le queremos agradecer muchísimo esta entrevista. De nada, Baltasar, creo que ahora en abril voy a San Nicolás. Bueno, las esperamos. La esperamos con gusto. Ojalá pueda dejar armada la filial o la ramita de la Red Argentina por los Valores en varios núcleos allí en San Nicolás, Ojalá, la esperamos con los brazos abiertos, Hilda. Bueno, muchísimas gracias, mucho cariño para todos. Gracias, igualmente, ¿eh? Qué importante todo lo que nos decía, bueno, por Dios. Sí, sobre todo el testimonio de alguien que ha sido protagonista y con una mirada muy aguda, una mujer que es parte de esa historia de Cuba y que, bueno, fíjate que en definitiva, y yo que la he conocido personalmente y demás, pese a lo que ha vivido, a una mujer muy resiliente, sí. La verdad que no se le nota odio. Yo el día que murió Fidel Castro se lo pregunté. ¿Siente odio? ¿Siente alivio? Un alivio, y ella es como que sabe disociar de que ha sido un ser humano indudablemente con una característica, con una personalidad, con una malformación, monstruo, como ella lo haya dicho, pero murió un ser humano, más allá de todo el daño que le ha hecho a varias generaciones, así que se nota me parece que muy tiene importante, una inteligencia emocional impresionante. Indudablemente, muy interesante.